A continuación vamos a ver algunas preliminares del cálculo que nos permiten estudiar un poco el análisis numérico. Es decir, vamos a ver algunos temas de cálculo que nos permiten analizar algunos otros temas que vamos a tener más adelante en el curso de métodos numéricos. Por ejemplo, cuando más adelante en el curso de métodos numéricos vamos a hacer aproximaciones de raíces de una ecuación o aproximaciones de valores en los que una función alcanza su máximo o alcanza su mínimo, por ejemplo. Y algunos teoremas del cálculo nos van a permitir garantizar intervalos en los que podemos hacer esas cosas. Entonces, por ejemplo, el primer teorema que vamos a analizar es el teorema de Rolle. Entonces, suponga que tenemos una función, vamos a ver lo que tenemos aquí, vamos a ver un poco lo que tenemos por acá. Suponga que tenemos una función f que es continua, esto significa que es continua en un intervalo de AB. Recuerden que continua significa que su gráfica es continua, como se ve aquí en el dibujo, su gráfica no tiene separaciones, y que es diferenciable en A, B, es decir, que se puede calcular su derivada en A, B. Y se sabe que la imagen de A es igual a la imagen de B. Ven que aquí tengo A, y si calculo su imagen me daría un valor aquí. Y aquí tengo B, y al calcular su imagen me daría el mismo valor. Es decir, la hipótesis principal es que f de A es igual a f de B. Si yo garantizo que en ese intervalo la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces puedo garantizar que existe un número C que está en el intervalo en el que f' de C es igual a 0. De hecho, este valor aquí es un valor donde la derivada da 0. Aquí también sería un valor donde la derivada da 0. Es importante esos valores donde la derivada da 0 porque son valores donde la función puede alcanzar máximos o puede alcanzar mínimos. Entonces, de nuevo, ¿qué dice el teorema? Que si yo calculo, si yo tengo un intervalo de A, B y la función es continua, calculo la imagen de A y la imagen de B y me dan valores iguales, entonces yo puedo garantizar que existe un punto, un valor en el intervalo de A, B, un valor C que está en medio del intervalo de A, B, que hace que la derivada me dé 0. Eso es lo que puedo garantizar. Por ejemplo, veamos aquí. Dice, muestre que f' de x es igual a 0 en algún valor del intervalo. Entonces me dan una función que es f de x, que es esta, y me dan el intervalo que es de 0 a 1. Entonces el teorema de Rolle lo que nos permite es decir, bueno, que si yo tengo el intervalo de 0 a 1, si yo calculo la imagen de 0, la imagen de 0 va a ser cambiar la x por 0, es 5 menos 3 por e a la 0, menos 3 menos 3e por sen de pi medios por 0. Eso lo pueden hacer en la calculadora, traten de colocar en la calculadora en radianes. Si ustedes colocan eso en la calculadora, me va a dar un valor de 2. Y si hago la imagen de 1, es decir, 5 menos 3 por e a la 1 menos 3 menos 3e por el sen de pi medios por 1, cambiando la x por 1, eso también me daría el valor de 2. ¿Qué estoy teniendo? Bueno, obtengo que la imagen de 0 y la imagen de 1 son iguales. Entonces yo puedo garantizar que f' de x es igual a 0 para un x que pertenece al intervalo. ¿A cuál intervalo? Al intervalo que va de 0 hasta 1. Bueno, en realidad debería ser abierto para un x que va al intervalo de 0 a 1. Entonces eso es lo que garantizamos. De nuevo, el teorema de Rolle me dice que si yo calculo la imagen del primer valor del intervalo y la del segundo valor del intervalo y me dan iguales, entonces yo sé que puedo garantizar que existe un valor en el que la derivada me da 0 en esos dos intervalos. Eso es lo que puedo garantizar. El otro teorema que vamos a utilizar es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio lo que nos garantiza son soluciones de una ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo una función que es continua y f de A y f de B existe un número C en A, B, tal cual que f de C es igual a acá. ¿Qué significa eso? Bueno, ven que yo tengo el intervalo que va de A hasta B, aquí. Tengo la imagen de A, que sería aquí, y la imagen de B. Y el K es un valor que está en medio del intervalo de A, B. Entonces vean que el K pertenece al intervalo que va de f de A a f de B, o podría ser al revés, porque depende de la función. K puede pertenecer al intervalo que va desde f de B hasta f de A, depende de la función. Entonces, el teorema me garantiza que yo voy a encontrar un valor C que pertenece al intervalo de A, B, tal que f de C es igual a K. Okay. Ahora, ¿este teorema para qué nos sirve? Bueno, en realidad nos sirve para garantizar cuando es igual a 0. Okay. Cuando es igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver una representación gráfica. Supongamos que tenemos una gráfica así. Tenemos una gráfica como así. Y tenemos una curva por ahí, una función. Así. ¿No? Tenemos una función que es como así. Que aquí tengo el valor de A
y aquí tengo el valor de b. Entonces vean que la imagen de A me está dando un valor aquí y la imagen de B me está dando un valor aquí, el valor de B. ¿Qué es lo importante? Vean que la imagen de A me está dando un número que es negativo, es menor que 0. Y la imagen de B me está dando un número que es mayor que 0. Como la imagen de A es menor que 0 y la imagen de B es mayor que 0, yo sé que el 0 está en medio de la imagen de A y la imagen de B. Entonces, si yo tengo que la imagen de A es menor que 0 y la imagen de B es mayor que 0, o podría ser al revés, es decir, que tengan diferentes signos, una es positiva y otra negativa, yo puedo garantizar que existe un X en el intervalo que va desde A, B, tal que f de X es igual a 0. Y eso me garantiza la solución de una ecuación, tal que f de X es igual a 0. De nuevo, cuando yo tengo una ecuación y tengo un intervalo que va desde A hasta B, cuando yo calculo la imagen de A y la imagen de B y me dan signos contrarios, este medio negativo y este medio positivo, podría ser al revés, que este medio positivo y este medio negativo. Si me dan signos contrarios, yo puedo garantizar que en ese intervalo la ecuación f de x igual 0 tiene una solución. Por ejemplo, veamos aquí, vean qué fácil. Tengo aquí la ecuación x a la 5 menos 2x3 más 3x a la 2 menos 1. Esa ecuación, si uno trata de resolverla, no le va a dar valores exactos. No van a dar valores exactos. Pero yo voy a garantizar con el teorema que esa ecuación tiene una solución en el intervalo que va de 0 a 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, esto lo voy a llamar la función f de x. Simplemente voy a hacer la imagen de 0, que es 0 a la 5 menos 2 por 0 a la 3 más 3 por 0 a la 2 menos 1, y la imagen de 0 me da menos 1. Y hago la imagen de 1. La imagen de 1 es 1 a la 5 menos 2 por 1 a la 3 más 3 por 1 a la 2 menos 1. Y la imagen de 1 me daría menos 1 más 3 da 2 menos 1 da 1. La imagen de 1 da 1. Vean que este me está dando menor que 0 y este me está dando mayor que 0. ¿Verdad? El teorema que me dice que si uno me dio menor que 0 y otro me dio mayor que 0, entonces yo puedo garantizar que existe un x que está en el intervalo de 0 a 1, tal que x a la 5 menos 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 1 es igual a 0. Es decir, yo sé que hay un número que está entre 0 y 1 que es solución de esta ecuación. ¿Quién es el número? No sé todavía. Pero yo sé que hay un número entre 0 y 1 que es solución de esa ecuación. Y así, entonces puedo garantizar que una ecuación tiene solución, ¿verdad? Más adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, que yo tengo ahí el intervalo que va de 0 hasta 1. Y yo voy a aproximar, supongamos que la raíz es un valor que está por aquí, es decir, la solución de la ecuación es un valorcillo que está por ahí. Yo voy a ir acercándome tanto a ese valor que voy a aproximarlo mucho, ¿no? Con diferentes métodos de aproximación. Entonces, el teorema que nos hace solo nos garantiza que una ecuación tiene solución en un intervalo que va de 0 a 1. ¿Cómo? Con solo que me den signos diferentes al evaluar los valores.